Pues hola, muy buenas. Yo soy Alfonso Díaz Cerrón y bueno, estamos aquí presentando una noticia sobre el 1 de mayo, de significación histórica, por supuesto, en relación a la ideología que nosotros defendemos, que no es otra que el socialismo y el marxismo-leninismo también, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, también el materialismo político, que es la visión que nosotros tenemos, pero esencialmente nuestra socialista, ¿no?, del mundo. Eh, y también entendiendo ese carácter internacionalista también que implica el socialismo, ¿no? Porque al final el 1 de mayo es una fecha internacional, por supuesto, ¿no? Entonces eso es algo que desde luego hay que tener en cuenta. El 1 de mayo en este sentido surge en Estados Unidos, aunque luego este país, por supuesto, lo empezó a celebrar en otra fecha para sustituir, porque ellos fueron los que condenaron a muerte a los manifestantes de Haymarket, que protestaron precisamente en el 1850 y pico, creo recordar, que se les condenó a muerte. Les condenó a muerte justo el 1 de mayo, si no me falla la memoria, y por eso celebramos el 1 de mayo desde esa época, ¿no? Y bueno, estos manifestantes fueron anarquistas y pues gracias a ellos hoy día estamos aquí celebrando el Día de los Trabajadores, que lo celebran, bueno, pues gente de diversas ideologías, ¿no? Los socialistas, los comunistas, los anarquistas, principalmente, pero también otras ideologías, como también los peronistas en Argentina, bueno, y seguramente también los integrantes de otros grupos políticos del mundo. Es nacional y se celebra en general en el mundo. Bueno, si quieres continuar tú, Santiago, comentar alguna cosa. No, nada, lo primero agradecerte la introducción, Alfonso, también porque está aquí en la mesa, ¿no? El sector joven, joven porque yo ya soy un viejo joven, es la categoría que me define, ¿no? Hombre, este 1 de mayo de 2024 es muy particular, o tal y como lo hemos analizado nosotros en Vanguardia Española y en el resto de vanguardias socialistas iberófonas, que hoy también se manifiestan en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en México y en Costa Rica, pues porque se hace en un contexto geopolítico muy complicado, de dialéctica de estados muy complicado, por el conflicto que hay en Ucrania, por el conflicto que hay en Medio Oriente con Palestina, Israel, etcétera, Irán de por medio ahora también, y lo que podría pasar también en Taiwán con respecto de China. Con lo cual, si vemos ahí ese mapa, que es un mapa de la iberofonía, pero también está el resto del mundo, pues la media luna que diría Nicholas Spikeman, que rodea el pivote euroasiática o de Asia Central y que va de los países bálticos hasta el sureste asiático, pues es una zona de alto conflicto geopolítico internacional. Con lo cual, y teniendo en cuenta que ya en el mar Báltico, prácticamente, salvo Rusia, por motivos obvios, todos los estados que ocupan ese mar Báltico ya son miembros de la OTAN, y eso supone un punto de tensión geopolítica muy tremendo. Y teniendo en cuenta pues, que Taiwán cierra esa media luna, y partiendo de la base, según Spikeman, que la generación de inestabilidad geopolítica en esa es lo que puede asegurar que los territorios que están en el área pivote, particularmente Rusia y China, no puedan tener capacidad para responder geopolíticamente, pues en ese contexto estamos a un tris de que todo pueda derivar a un conflicto bélico internacional de gran escala. Y en ese conflicto internacional de gran escala, pues una movilización contra la guerra, contra esa guerra que destrozaría prácticamente buena parte de Europa y de Oriente Medio, pues no se ven los intentos o las intenciones de movilización social que pudo haber tenido el no la guerra hace 20 años. Estamos en otra coyuntura distinta, pero parecida, y distinta pues porque en España gobierna un partido que en su momento sí movilizó a la calle contra el Partido Popular de Aznar por su equivocada y nefasta política exterior. No, Aznar nunca midió bien las posibilidades geopolíticas de España, de ahí la foto de las Azores, y de ahí que pensara que un acercamiento al eje anglosajón iba a salir gratis a España sin que contaran terceras potencias ahí para intervenir, tipo Francia, tipo incluso Marruecos, tipo Alemania.
Y ahora pues gobierna un partido, que es el PSOE, que está igual o incluso más, con Pedro Sánchez, alineado con los intereses geoestratégicos de la OTAN en Europa Oriental, en Oriente Medio, a pesar del posible reconocimiento de Palestina por parte del gobierno. Y bueno, en China pues no se habla tanto porque, bueno, pues porque China no... Meterse con China pues tampoco sale gratis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces la cuestión que hay que plantearse desde la escala de unas organizaciones como las nuestras o desde nuestra visión es cómo movilizar contra esa posible guerra internacional que pueda haber para poder, pues digamos, elevar a una mejor condición a nuestros pueblos, a nuestras sociedades. Ese es un gran reto que tenemos no este año, sino yo creo que en los próximos años, y que yo incluso diría que es un poco que debería, en teoría, perdón, esto es la alarma de la diabetes de mi padre, debería ser transversal ideológicamente. Hace un tiempo estuve en el canal de un chico liberal en YouTube, en Estados Unidos, un tío muy majo, porque además es un canal contra la leyenda negra, y hablando yo le expresé mi idea, que es un poco la idea del liberalismo tipo Ron Paul en Estados Unidos, ¿no? Que un liberal coherente debería estar en contra de la OTAN. Si estamos a favor de libres y pactos de no agresión entre sus individuos que voluntariamente pues cooperan en el libre mercado, pues no tiene sentido que una institución como la OTAN se dedique a torpedear ese libre mercado. Y me dio la razón, porque geopolíticamente hablando, pues la OTAN, claro, porque una cosa es, yo no sé, yo siempre he dicho que el PSOE es el partido Stacy Malibu. Vosotros veis los Simpsons, ¿no? Bueno, pues el partido Stacy Malibu significa básicamente que en ese capítulo de los Simpsons, pues Lisa Simpson está en contra de la hegemonía machista y patriarcal de la muñeca Stacy Malibu, y que contra ella pues hace la muñeca Corazón de León, pues que está empoderada. Entonces, Stacy Malibu se ven acongojados ante esa amenaza, esa competencia, y dicen, ¿qué hacemos? Pues nada, le ponen un sombrero nuevo. Pues eso es el PSOE. Eso es el PSOE, que cuando se ve amenazado ideológicamente, se pone un sombrero nuevo. Si ya se tiene que hacer rojipardo, se hace rojipardo. Si se tiene que hacer liberal, se hace liberal. Aunque ahora lo es difícil porque ya sabemos que hoy se sabe que hay asesores de Javier Milei dando instrucciones políticas al Vice Pérez. Al Vice Pérez, con todas las papeletas, se va a convertir en el Javier Milei español. En las encuestas del CIS le dan la posibilidad de ser la sexta fuerza parlamentaria que podría digamos, aglutinar todo el movimiento contra el PSOE que pueda haber, y el PSOE pues, se puede aglutinar contra él, porque ya parece ser que le ha denunciado Pedro Sánchez al vice. Y bueno, pues nuestra juventud está llena de criptobros o aspirantes a criptobros, con lo cual que eso ya viene del instituto, porque si les das asignaturas de emprendimiento, pues es lo que pasa. Eso es adoctrinamiento también. El adoctrinamiento puede ser bueno o malo. O sea, siempre hay adoctrinamiento en las escuelas. Y entonces, no me quiero enrollar con esto, pero creo que viene a colación con la situación geopolítica en que vivimos. Luego nos quejamos de las escuelas en Cataluña, en el País Vasco y Galicia, porque adoctrinan a los chavales en el nacionalismo y en la leyenda negra antiespañola, pero no decimos nada del adoctrinamiento en el movimiento que hay en los institutos o en FP, con asignaturas como empresa e iniciativa emprendedora. Que hay otra asignatura que se llama FOL, Formación y Orientación Laboral, que ahora creo que las van a fusionar. Van a fusionar las dos asignaturas. Pues que no se extrañe que haya tanto criptobro, haya tanto yados en potencia, que esté harto de ver fucking panzas por allí. Cuando dices, joder, si la inmensa mayoría de grandes ricos del mundo tienen panza. Warren Buffett tiene panza, Bill Gates tiene su pancita, Soros tiene su panza guapa. Entonces, a ver, ¿en qué estamos? Pero lo que quiero decir es que esa polarización social entre un programa de izquierda indefinida controlado por el PSOE, no era el peronismo y un Alvise Pérez que quiera implantar en España un proyecto liberal libertario
contra el comunismo castrochavista de Pedro Sánchez, que hace poco ha firmado. Anglófilo también. Anglófilo. Porque además, os voy a contar una cosa. Alvise vivió en Leeds, la ciudad de Leeds, en Inglaterra, y allí militó en las juventudes del Partido Liberal Demócrata, en la Liberal Youth. Y el Partido Liberal Demócrata, históricamente, ya ha perdido mucho fuelle con respecto a los Tories, a los conservadores y al laborismo, pero el Partido Liberal Demócrata fue el que adoptó por primera vez la palabra española liberal para su ideología, pero antes eran el Partido Whig. Y el Partido Whig fue fundamental para entender la Revolución Inglesa, la gloriosa, en 1688, y también todas las guerras civiles de Inglaterra en aquel momento. De ahí viene ideológicamente Alvise, un tío que además en su temprana juventud estuvo en UPyD y luego fue asesor en el Parlamento Valenciano de Ciudadanos. Es un tío muy inteligente y otras opciones políticas que hay por ahí van a verse opacadas por lo que es él, creo yo. Puedo equivocarme. Y tampoco Alvise va a movilizar a la gente contra la guerra. Ahí tenemos a Milei, que quiere meter a Argentina como socio global de la OTAN. La cuestión es, ese conflicto bélico internacional, y es una medio pregunta que a vosotros o a la gente del público, el problema que yo veo es que va a estar opacado por una lucha mal llamada batalla cultural, término asqueroso que no dice nada, que es la Kulturkampf de Bismarck, sí, contra los católicos, primero contra el Centrum. Quiero decir, esa batalla cultural entre el progresismo de la izquierda indefinida que lidera Pedro Sánchez contra el fascismo de la ultraderecha de Alvise y el PP y Vox, mientras que Alvise, el PP y Vox luchan contra el comunismo totalitario polpotiano de Campos Gulag del PSOE. O sea, es todo falso, o sea, es un teatro, pero que se lo creen. Es decir, están en una guerra civil virtual donde nadie se mata, porque bueno, España está en la OTAN, hay todavía inercia del estado del bienestar y no se dan las condiciones del año 36. Y sin embargo, esa batalla ideológico-cultural va a opacar el hecho de que no se sabe cuándo, por el hecho que sea la espita, va a haber un conflicto internacional grave a escala planetaria, y ante el cual los trabajadores, los ciudadanos, el resto de la gente, los pequeños comerciantes, ¿qué van a poder hacer? ¿Qué van a poder hacer los jóvenes o los mayores? No saben al punto de lo que estamos. Y por eso una movilización como la nuestra a nivel internacional, por muy iniciática que sea, porque es el primer año que la hacemos, es muy importante porque señala un camino a seguir. Pero creo que tenemos que denunciar esa falsa diatriba y esa falsa lucha, y con esto me callo, entre los políticamente correctos y los políticamente incorrectos. O sea, yo casi que parafrasearía a Ortega y Gasset, ¿no? De izquierdas o de derechas son dos formas de ser imbécil. Pues ser políticamente correcto o políticamente incorrecto son dos formas de ser imbécil también. O sea, no importa si algo es correcto o incorrecto. O sea, un progresista puede decir la verdad y uno que no puede decir la verdad también. Aquí lo que importa es la verdad del asunto. Y la verdad del asunto es que mientras ellos tienen su batallita cultural, bien sea para desguazar España en lo económico o bien sea para desguazar a España en otros ambientes, porque realmente no hay tanta diferencia en política económica entre unos y otros, unos son más radicales u otros. En Argentina el ajuste lo ha hecho Milei, pero si no lo hubieran hecho los justicialistas, pues va a opacar lo que va a venir, y lo que va a venir es muy serio. Por eso, aunque suene quijotesco, el no a la guerra hay que recuperarlo y hay que dirigirlo en la dirección, porque nos jugamos el futuro que es muy negro. No sé cómo lo veis vosotros. Yo pienso que realmente estas personas que se definen a sí mismas como políticamente correctas o políticamente incorrectas, sobre todo los que se definen políticamente incorrectos, porque ellos realmente no son tan incorrectos como ellos piensan, porque a la hora de la verdad defienden realmente cosas muy parecidas. Aunque a personas como Alvise Pérez o a los de Vox sorprenda, aspectos más cerca de sumar que nosotros, porque nosotros sí defendemos un nuevo tipo de régimen o edificar algo novedoso. Al final ellos simplemente están en
en la dinámica del demoliberalismo capitalista o el demoliberalismo en general, ¿no? Ya sea en su vertiente más progresista, como le gusta decir al PSOE, ¿no? Para que avance España y todo esto, ¿no? Y luego pues los otros, ¿no? Que son, a juicio del PSOE, por supuesto, más conservadores. Luego los que los voten pues dirán que son muy buenos y que evidentemente su ideología es muy correcta, ¿no? Porque al final cada uno pues, puede pensar que es progresista y que es conservador en función de sus propias coordenadas, ¿no? Una persona que vota al PP probablemente piense que el PP incluso es demasiado progresista. Tú imagínate, ¿no? Una persona que a lo mejor era votante de José María Aznar a principios de los años 2000 y que ahora vea al PP de la actualidad, pues puede pensar que ya no es ni de derecha, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, también hay que entender esta cuestión, pero yo creo que a la hora de la verdad, las personas estas políticamente incorrectas, ¿no? Que generalmente liberales, ¿no? O demoliberales, si se prefiere, ¿no? Que a lo mejor son un poco más derechistas, ¿no? Que pues el PSOE, puede ser, no se puede negar, evidentemente, pero que al final defiende lo mismo, la permanencia en la Unión Europea, la permanencia en la OTAN, que España siga siendo un país carente de soberanía nacional y soberanía política internacionalmente, sin un proyecto propio, que también hay que decirlo, ¿no? Un país como por ejemplo Marruecos, ¿no? El Reino de Marruecos tiene un proyecto geopolítico mucho más autónomo y mucho más claro que España, ¿no? Algo que debería darnos vergüenza si lo supiéramos, ¿no? Por desgracia, como pueblo, yo creo que todavía no lo sabemos, ¿no? Lo saben algunos españoles, pero no todos, ¿no? Entonces, desde luego, el escenario en el que vivimos actualmente es muy desalentador, pero no por ello, efectivamente, hay que negarse a por ejemplo, bueno, defender consignas como el no a la guerra, que desde luego son necesarias. Por supuesto que hay que oponerse a la guerra en Ucrania, hay que oponerse a la guerra que está llevando a cabo Israel en Palestina, en la cual han asesinado a más de 30.000 personas, algunas fuentes indican que hasta 50.000. Definitivamente todo eso hay que condenarlo, ¿eh? Eso no cabe la menor duda, porque al final en las guerras mueren muchísimas personas y defenderlas simplemente por incrementar, para obtener pingües beneficios, es algo que desde luego es muy condenable. También digo una cosa, desde luego la izquierda no solo debería estar en contra de la guerra por cuestiones éticas, hay que estar en contra de la guerra también por cuestiones geopolíticas, porque no beneficia los intereses económicos de España, porque España no se le ha perdido nada en Ucrania, por ejemplo, que es donde más nos quieren introducir, porque es ahora mismo el punto caliente, ¿no? Pero seguro que también en el futuro nos introducirían en una guerra con Taiwán si es que se da, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? Porque en las elecciones de Taiwán no gane el Kuomintang, porque efectivamente sigan gobernando los de la coalición Pan-Verde, los del Partido de la Independencia, y efectivamente China no lo tolere y acabe invadiendo el archipiélago, pero bueno, todo eso está por ver, porque de momento la retórica de la República Popular China en relación a Taiwán es bastante conciliadora, a mi entender por lo menos, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Esto puede ser una ruleta, ¿no? Al final el mundo es muy complejo y bueno, y evidentemente también Estados Unidos es un país que se mete en todas partes. Yo no veo que China tenga fragatas en las costas de Hawái o en las costas de California, por ejemplo, o en las costas de Alaska. Yo lo que veo es que es Estados Unidos el que tiene sus destructores y su marina en el Pacífico, ¿no? Y en el mar en el mar del sur de la China, ¿no? Entonces, claro, eso son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y cuando se compara, ¿no? Cuáles son las potencias con las que nuestro país debería estar más alineada, pues habría que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? ¿Qué países son los que nos han dañado históricamente? ¿Cuáles son los que no nos han dañado? Porque claro, los medios de comunicación españoles dicen que los rusos son los malos y los malos, claro, si uno piensa, ¿qué daño han hecho Rusia y China a España? ¿Qué daño le han hecho? Muy poco. O sea, básicamente porque son países que están lejos, también hay que decirlo. Nuestros enemigos pues también suelen estar cerca, son vecinos, lógicamente, también hay que entenderlo. Obviamente China también tiene sus enemigos cerca de su frontera, al igual que Rusia, ¿no? Como le está pasando ahora con sus propios hermanos, pero que ahora son sus enemigos también, ¿no? Incluso en el mundo islámico también, que hablan muchas veces de hermanos enemigos. Claro, evidentemente a veces tus hermanos también pueden ser tus enemigos, aunque parezca mentira. También pasó en nuestra guerra civil, por ejemplo. Entonces, pues sí, como tú dices, Santiago, el escenario geopolítico es bastante desalentador y desde luego que sí, hay que oponerse a las personas que se creen políticamente incorrectas cuando son verdaderamente políticamente correctas porque defienden lo que el sistema quiere que defiendan realmente, porque aunque uno sea liberal o aunque uno no sea progre, no por ello es políticamente incorrecto. Es decir, uno puede ser feminista o puede ser crítico con el ecologismo y con las ideologías de moda, o puede incluso estar en contra de la inmigración masiva, y ello no lo convierte en una persona políticamente incorrecta totalmente, porque es una persona, a lo mejor esa persona que estoy diciendo, ¿no? En genérico, que pues como decía antes, ¿no? Que puede sencillamente estar viendo el mismo régimen que tenemos actualmente, el cual por inercia
va a seguir siendo probablemente a nivel sistémico y a nivel de ideología de Estado un país feminista, un país que defienda el ecologismo frente y en contra de sus propios intereses económicos y por supuesto un país que permanezca en la OTAN y en la Unión Europea. No sé cómo lo verás tú. Bueno, a mí me gustaría saber un poco lo que Raúl piensa al respecto, porque yo creo que esto tiene un poco de relación con el tema de la política exterior española. Es que, como decía el general Perón, pues al final la verdadera política es la política exterior y lo demás es mera administración. No sé cómo ves tú, como la de hoy, en la coyuntura geopolítica y de política exterior. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, desde luego, y a todos los que estáis aquí escuchándonos. Desde luego es una grandísima oportunidad que me des la oportunidad de explicarme. Y es que, bueno, yo quiero empezar la casa por los pilares, ¿no? Por los cimientos, y es que realmente, bueno, todos sabemos cuál es el nivel político de la multitud popular de nuestro país, ¿no? Y es que, como tú bien dices, yo no me puedo poner al lado de vosotros dos, que sois unos fieras, pero como vengo en representación de la juventud, no puedo estar a su nivel. Es decir, yo voy a preguntar quizás una pregunta bastante básica, y es decir, alguien que está pensando en el ámbito totalmente izquierdista, ¿no? Estamos en 1 de mayo, ¿no? Estamos reivindicando la lucha de la clase obrera, el Día del Trabajador, eh, el Día de la Izquierda, también habría que preguntarse. Entonces, lo que tiene cualquier persona ahora mismo con el nivel que tenemos, ¿no? En la calle, que está pensando en la República, que si en el feminismo, que si en el colectivo LGTBI, pero desde Vanguardia Española tenemos que explicar, en mi opinión, por qué cuenta tanto la importancia de la geopolítica para la clase obrera trabajadora. Es decir, ¿por qué un obrero tiene que estar pensando en política exterior? ¿Cuál es la importancia? Yo siempre que me preguntan una cosa así, respondo lo siguiente. Porque el sacapuntas o el lapicero más misérrimo que tengas en tu centro de trabajo, que lo puedas obtener, que puedas disponer de él para, para firmar o seguir un albarán o un bolígrafo para firmar un documento, si eres auxiliar administrativo, o la computadora que tú tengas en tu despacho para trabajar, va a depender de la coyuntura geopolítica en la que estés. Es decir, que la cuestión de clase está totalmente entretejida con la cuestión de Estado y con la cuestión de la geopolítica de grandes potencias, de imperios. Entonces, la máquina que tú utilices en tu centro de trabajo, el ordenador que utilices, el servicio que prestes, el salario incluso que ganes, la cantidad de dinero que tú puedas llevar a tu casa, a tu familia, o las ayudas públicas, siempre van a depender de la posición internacional que tu país tenga en el concierto de las naciones. Y no tener eso en cuenta es no ver la necesidad que tiene tu clase social para poder elevarse a la condición de clase nacional y poder intervenir para mejorar esas condiciones que a nivel micro, social, microeconómico o microlaboral tienes en tu espacio. Yo creo que es la mejor manera de responder. ¿Un país más subordinado a intereses extranjeros es una clase obrera más explotada? Sí, y más. La prueba de ello es que en la inmensa mayoría de naciones con bajos salarios y con niveles de vida más precarios para sus clases subordinadas, estamos hablando de países que no tienen capacidad soberana. El ejemplo más claro, pues yo diría que son los países con grandes deudores de deuda externa, por ejemplo, a la OCDE. Si uno estudia la OCDE, de la cual, por cierto, España es miembro acreedor de deuda, y estudia la política que debe el Estado deudor en la OCDE, por cada dólar, vamos a hablar de dólares estadounidenses, que te presta la OCDE, que es lo que te prestan los estados, el Estado deudor tiene que devolver el triple, o sea, 3 dólares. Y eso implica a la larga convertir a muchos estados pobres en deudores crónicos de deuda externa. Y creo, incluso diría que a nivel ideológicamente transversal, muchas personas estarían en contra de la OCDE, de su existencia. Porque evidentemente eso condena a los países pobres y deudores en enfermos crónicos a nivel político y a sus clases populares, a sus clases obreras, campesinos, más que campos, que tercer, pues en clases pobres y sin capacidad
de poder influir políticamente en su sociedad. No ya solo son subalternos a sus clases dirigentes, sino que son subalternos incluso a las clases de trabajadores de los países ricos. Y antes he hablado de Stacy Malibu. Yo creo que el liberalismo económico, que justifica muchas veces un capitalismo inexistente que solo está en sus libros de texto, si el PSOE es la Stacy Malibu de la política, ellos son otro personaje de los Simpson, el Lionel Hutz de la política. ¿Por qué? ¿Quién es Lionel Hutz? Es el abogado ese que bueno, que es un poco fantasmilla, ¿no? Que realmente no tiene el currículum que tiene, nada. Pues él tiene una frase que dice, una cosa es la verdad y otra es la verdad. Pues yo creo que con el capitalismo pasa igual. Una cosa es el capitalismo y otra cosa es el capitalismo. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es el capitalismo que ellos te venden en sus libros de texto, en sus de YouTube, en sus redes sociales, y otra cosa ya en su día, cuando yo estuve por primera vez en el programa de Intereconomía con José Javier Esparza y tal, llamé capitalismo realmente existente. El capitalismo realmente existente nada con esa ideología del libre mercado que es imposible que exista, que algunos, correctos o incorrectos, da igual, te quieren vender. Y eso afecta a nivel de clase, porque la clase obrera históricamente lo que ha sufrido es el capitalismo realmente existente. Mientras que los liberales a la clase obrera, a través de asignaturas como de emprendimiento, les venden el capitalismo, digamos, Alicia, vamos a llamarlo modélico, es la palabra. Modélico, o sea, sí, un capitalismo, yo diría incluso un capitalismo Alicia, por el pensamiento Alicia de Gustavo Bueno, en el cual pues ninguno de los grandes problemas del capitalismo realmente existentes es porque son sociales. Y claro, estamos en un mundo invertido por socialismo y comunismo, algunos grupos, al capitalismo realmente existente. Y hay gente que piensa que Bill Gates es comunista, que George Soros es comunista, que Pedro Sánchez es comunista, o que incluso Amazon es un peligro comunista porque el globalismo es comunismo, no sé qué. Y entonces, pues el liberalismo es Lionel Hutz. Creo que en el fondo no hay ideología política que no tenga su personaje de los Simpson. Yo creo que no es momento para igual cual, pero yo creo que ahí está una de las claves del asunto, no sé cómo lo veis. Yo sí agregaría que, como decía también además el general Perón precisamente, que la economía realmente no se aprende, sino que se comprende, pero se comprende una vez se transita políticamente, porque efectivamente cuando uno quiere aplicar ciertas políticas muchas veces requiere de la soberanía política para hacerlo. Muchas veces la gente se pregunta ¿por qué está más desarrollada Corea del Norte Corea del Sur que Corea del Norte? Bueno, Corea del Sur tiene una renta per cápita más alta que Corea del Norte, puede que en algunos aspectos porque han gobernado mejor en según qué aspectos, pero claro, lo que es la geopolítica. Claro, Corea del Norte es un socio soviética que era menos relevante económicamente que Estados Unidos y que además Estados Unidos financió en gran medida las importaciones que hacía Corea del Sur a Estados Unidos, y eso facilitó, por ejemplo, la industrialización surcoreana a través también de planes quinquenales. Y esto ocurrió también en buena medida en Japón también, con los Zaibatsus y los Keiretsus. Entonces, claro, la cuestión es eso, saber transitar la economía geopolíticamente y saber posicionarse geopolíticamente, porque si uno no se posiciona geopolíticamente, nunca va a conseguir ese desarrollo económico. Y va a pasar lo que tú has comentado antes precisamente, que van a acabar cayendo en la trampa de la deuda, pagando intereses o amortizaciones que sean efectivamente impagables, ¿no? Y que al final pues, se caiga en una espiral de subdesarrollo continuo y eterno, ¿no? Entonces, claro, eso evidentemente es un gran problema, pero es porque esos países no han podido posicionarse políticamente y en muchos casos también han comprado, desgraciadamente, ¿no?, la ideología de la División Internacional del Trabajo, que condena a la mayor parte de los países del sur global a ser meros productores de materias primas o de mercancías y o servicios también por la evolución que tienen ya también muchas economías, pero servicios o mercancías que sean de bajo valor agregado. Entonces eso es un gran problema también para muchas economías del mundo que sufren de esa visión, ¿no?, de creer que si se especializan en algo, aunque ese algo sea de poco valor agregado, pues es suficiente. Y no es suficiente. Siempre hay que tratar de enfocarse en actividades económicas que sean rentables, independientemente de que otros países las puedan hacer mejor que tú, porque para eso existe también cierto proteccionismo económico, ya sea a través de subvencionar
a ciertas empresas a nivel nacional que tengan la fuerza para poder competir en el mercado nacional y para poder también desarrollar ese mercado nacional, porque sin desarrollar el mercado nacional difícilmente luego se va a poder competir en el exterior. Y para desarrollar el mercado nacional a veces se requiere. Claro, obviamente esa protección no tiene que ser eterna. Eso es como, por ejemplo, cuando se tiene un hijo. Cuando tú tienes un hijo, indudablemente al principio tienes que protegerlo mucho y después ya cuando él ya se vale por sí mismo, pues ya le puedes dejar para que vaya solo por la calle, por ejemplo, a que vaya solo al colegio o que incluso salga con sus amigos hasta tarde, ¿no? Cuando ya se puede valer por sí mismo. Es lo mismo con la industria naciente, por ejemplo. Una industria naciente, un sector naciente, si tú en un primer momento lo pones a competir con empresas extranjeras que tienen, por ejemplo, unas posibilidades productivas gigantes, pues evidentemente nunca va a poder competir con ese tipo de empresas, mientras que si tú, de algún modo u otro, como Estado, tienes la responsabilidad de proteger a esta industria naciente o a este sector naciente, sí al tiempo podrá competir en los mercados internacionales, una vez ya también domine el mercado nacional. Y eso es lo que a veces en economía no se explica, ¿pero por qué? Como tú has comentado antes también, porque se tiene esa visión modélica del capitalismo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy estudiante de economía y es verdad que nosotros, por ejemplo, en economía estudiamos muchos modelos que en la mayor parte de los casos son aplicables a la vida cotidiana, hay que decirlo abiertamente. O sea, cualquier modelo que estudies en economía realmente es algo que es útil, en cierto sentido, para aproximarse, podríamos decir, a la realidad, pero en ningún caso para explicarla totalmente. Y desde luego, si se pretende utilizar esos modelos sin tener en cuenta la política económica a nivel nacional y que por supuesto involucra la intervención del Estado, así como también la política exterior, que indudablemente también involucra la intervención del Estado, entonces estamos absolutamente perdidos. Y eso es lo que hay que entender y eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de transitar la economía, porque no es lo mismo hablar de economía teóricamente, que es lo que le ocurre muchas veces a Javier Milei, que transitar la economía, que de hecho se lo comentó el peronista Guillermo Moreno, si no me falla la memoria, y no le falta razón. Guillermo Moreno, que es economista ricardiano, además. O sea, es un economista clásico. Él concibe, yo creo que erróneamente, pero bueno, a Marx como economista clásico. Pero ya que estamos en el 1 de mayo y Marx trató mucho el 1 de mayo, Marx nunca fue economista. Marx era un filósofo. El Capital es un libro de filosofía, de filosofía crítica de la economía política entendida como ideología que justifica la esclavitud asalariada. ¿Por qué digo esto? Para recuperar un poco la cuestión de hoy, de la fecha de hoy, del 1 de mayo. Marx estaba a favor del libre mercado. ¿Pero por qué? No porque fuera anarcocapitalista, sino porque consideraba que las contradicciones sociales se exacerbarían en una situación de libre mercado desde la cual se podría producir una revolución. Solo en ese sentido, el cuanto peor mejor, supuestamente, de hacer que un marxista defienda el libre mercado. Ahora, una vez que la clase trabajadora tiene, por el modelo que sea, capacidad de ejercer soberanía sobre una nación, el modelo económico que tiene que aplicar, aunque en un inicio sea capitalismo de Estado, combinado con socialismo de mercado, que es lo que hacen los chinos. Que yo eso de capitalismo de Estado es un término que a mí me porque todo capitalismo requiere de Estado. O sea, es una cosa es el capitalismo y otra es el capitalismo realmente existente, ¿no? La cuestión es que un cierto proteccionismo siempre va a ser necesario para tratar de hacer que tu economía sufra un proceso de, pues como dicen ahora muchos con España, de argentinización. De depender en exceso de una industria, un tipo de producto, en nuestro caso el turismo, el ocio, donde ese modelo productivo te lleve a centrar tu economía solo en eso, porque la División Internacional del Trabajo, la economía, no ya austríaca, que ahora está un poco en auge, sobre todo en países que es una forma también de explotación por parte de los anglos, de los países hispanos, de los países iberófonos, con respecto a su modelo de imperialismo depredador. Ese proteccionismo, en el fondo, tiene que ir en una dirección contraria a como entienden no los austríacos, decía, sino los neoclásicos, a entender los estados como individuos. Como mónadas de Leibniz, que es como entiende el liberalismo económico al individuo. Es decir, entienden que los estados, como una persona, se puede especializar y formar su fuerza de trabajo de tal manera que en la globalidad de los pues puedan simplemente ofrecer ese producto. Al mismo tiempo que luego, sin embargo, por contra, ya están hablando de que una persona tiene que estar dándose toda su vida para tratar de adaptar su fuerza de trabajo a nuevas condiciones, etcétera. Que es una cosa también prácticamente muy imposible, porque a partir de una cierta edad no tenemos la capacidad de aprendizaje que se tiene con 22 años. Yo tengo 42, las cosas que hace Raúl yo no las podría hacer ahora. ¿Por qué? Porque ya voy para abajo.
básicamente, ¿no? Envejezco y moriré. Espero mucho, o no, ya veremos. Pero el caso es que los estados no funcionan como personas. Los estados son sociedades o comunidades políticas que estos son como los coches de choque de una feria. Buscan tener la mayor presencia posible dentro de la pista de coches de choque. Y el que conduzca mejor la cosa y en el fondo elimina al resto de coches de alguna manera y tenga planes y programas a largo plazo más sólidos, será el Estado que prevalezca. Y eso a nivel de clases sociales lo sabe tanto las burguesías capitalistas que planifican la economía de sus sociedades a largo plazo, independientemente de si lo hacen en un régimen democrático o no, como las clases de trabajadores que son hegemónicos en países socialistas, como la República Popular China, donde burguesía, pero está bastante más domada que aquí. Porque en China, pues, o como en Vietnam, que ha pasado ahora, ¿no? Que una alta magnate burguesa va a ser condenada a muerte. Esto aquí es impensable, ¿no? Aquí, bueno, no creo que sea el momento para contar ciertas cosas sobre cierto banquero muy poderoso en España que murió en extrañas circunstancias. Pero hay gente que es capaz de cargarse a la gente. No voy a decir más porque es mucha información. Pero hay que entender también que desde los años 80 en Europa hay una visión también de la pena de muerte que es como si fuera algo criminal, cuando realmente luego uno de nuestros principales socios y aliados, Estados Unidos, en muchos de sus estados tiene pena de muerte todavía. Claro, la pena de muerte es entendible y respetable, a mi juicio. Yo iba por otro camino. Yo iba en el sentido de, si tú tienes una sociedad política que no es capaz de desarrollar sus fuerzas productivas para tratar de diversificar industrialmente lo más posible su economía, que es política, en el fondo lo más importante de la economía es de lo que menos se habla, que es de la política económica. Una de las cosas a en el 1 de mayo es, yo creo, dejar economía a la disciplina y llamarla con su nombre tradicional, que es economía política, que es el nombre de porque la economía y la política son cogenéricas, van de la mano. O como hacen los alemanes, como hacía Friedrich List, economía nacional. Todavía en Alemania se llama National Economy, economía nacional. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico tiene que ver con el desarrollo de la nación. Una clase social que aspire a tener planes y programas para ella misma, tiene que aspirar a tener planes y programas de política económica a 50 o más años. Y eso hay que explicárselo a los trabajadores y dejar de estar, aunque no dejar de estar tampoco no porque tiene su importancia, pero dejar de centrar la cuestión en batallas culturales que en el fondo son, pues eso, spameo inútil para redes sociales. Hay que pensar que a largo plazo toda sociedad, toda comunidad política tiene que ver qué papel va a tener en el concierto internacional a corto, medio y largo plazo, de aquí a medio siglo. Y por eso es importante, retomo el tema, Raúl, de saber que la máquina más vieja o más nueva que tengas en tu centro de trabajo va a depender de la posición que ocupe tu Estado en el concierto internacional. Y por eso hay que hablar de geopolítica con los trabajadores. Hay que hablar de geopolítica y hacerles un proyecto que pueda plantar cara a una situación prebélica internacional donde los que van a salir perdiendo son precisamente los trabajadores que no se plantean estas cosas. Y que, por cierto, también somos trabajadores nosotros, que nosotros pagamos nuestros impuestos y somos trabajadores o por cuenta ajena, falsamente, o por cuenta propia. Que el falso autónomo y el trade, como suelen solo tener cliente al cual prestar servicios, en el fondo son un asalariado más, son un trabajador por cuenta ajena igual que los demás. Todos estos que van con la mochila de globo por la calle o incluso los que tienen el de Uber y la uberización de la economía ya nos sitúa en una situación completamente diferente a las relaciones laborales anteriores, hacen que haya que retomar otra cuestión también fundamental junto a todo esto ya a nivel de clases, y es que hay que tratar con trabajadores que ya no tienen la misma relación con la patronal que el derecho de trabajo tradicional ha entendido, porque el derecho de trabajo, tú lo sabes bien, tú también, siempre va por detrás del desarrollo tecnocientífico de la sociedad. Ahora un trabajador de Uber, jurídico, no es entendido como un trabajador, sino entendido como emprendedor, como empresario, no puede enfrentarse directamente a una patronal que vive en el otro lado del mundo, en Silicon Valley, en California,
y con la cual no puede enfrentarse de tú a tú con un sindicato. Y muchos trabajadores en España y en otras naciones funcionan de esa manera. Y eso es un problema a la hora de buscar un bloque político y sindical. Por eso las autarquías ahora mismo no tienen ningún sentido. Las autarquías económicas, en el fondo no han tenido. Corea del Norte o la España nunca fueron autarquías, tuvieron su comercio y su inserción en ejes geopolíticos, a pesar de lo que digan algunos. Pero el tema es que la política exterior que tenga la clase obrera española va a ser fundamental, no ya solo para ver qué equipamiento y qué salario tienes, o qué llevas a tu casa, a tu familia para comer, sino que va a ser fundamental para, dentro de varias generaciones, saber qué posición queremos tener en el mundo y qué tipo de inserción en el conjunto de las naciones vamos a tener. ¿Por qué apostamos nosotros por la iberofonía? Que es el conjunto de naciones que en el plan español y portugués, en todos los continentes, que no son 5, en el fondo son muchos menos, son América, Australia, la Antártida, que solo hay pingüinos, y Afroeurasia, que es el gran continente. O sea, Europa no existe como continente, es un concepto meramente, dijo Bismarck, pero que hay algunos incorrectos por ahí que hablan de identidad europea, ¿eso qué leches es? O cultura europea, ¿qué cojones es eso? Quiero decir, las Islas Azores, que están en medio del Atlántico, culturalmente, bueno, geográficamente y culturalmente son Europa, y Vladivostok, que está cerca de la frontera con Corea del Norte y China, ¿es Europa o qué es? ¿Y Estados Unidos y Canadá? Y Estados Unidos, Sudamérica, incluso. claro, bueno, es que hay gente que piensa que Europa es la raza aria, que las razas no existen biológicamente hablando. O sea, el nivel de melanina que tenga una persona en la piel no determina una raza. Entonces, y ya termino con esto. Quiero decir, aquí se entretejen muchas cosas y hay que hacer un nivel de militancia y de pedagogía social y cultural enorme. Porque ya no es solo luchar contra la izquierda indefinida progresista de corte socialdemócrata, que bien ha denunciado Paloma Hernández en su último libro. Y ya no es solo luchar contra esos que se llaman tercera o cuarta posición, que en el fondo son gente que asume izquierda-derecha, de alguna manera. ¿Por qué no, como Dugin, cuarta teoría política y tal? Oye, ¿y por qué no hay una quinta teoría política? ¿El hinduismo político de Modi en la India, eso qué posición es? No se puede hablar de izquierda y derecha ahí, ni de tercera posición. Y el islam tampoco, ni el wahabismo. Y el budismo político que lo hay en el sudeste asiático, ¿qué posición es esa? Bueno, podríamos hablar de que a lo mejor es una suerte de derecha primaria, en tanto que son posiciones tradicionalistas, sí, en cierto sentido. En cierto sentido, quiero decirte. Pero con muchos matices porque no están en coordenadas culturales cristianas. Eso sí. Claro. Entonces ahí yo creo que ya hay que variar un poco el análisis. A lo que voy. Aquí tampoco hay que y también hay que o sea, no solo es plantar cara a esta gente y no solo plantar cara a, porque va a ocurrir con el tiempo, a los albises, mileis españoles que van a ocurrir, porque ¿os acordáis de la frase de Che Guevara de crear 1, 2, 3 muchos Vietnam? Es la consigna. La consigna de la gente que sigue a Huerta de Soto y a Milei es crear 1, 2, 3 Mileis en cada nación hispánica, para que el libre mercado convierta a nuestros países en una super gran potencia, pero está subordinada al mundo anglo-germánico. Entonces, Vendepatrias. ¿Eh? Vendepatrias. Sí, vendepatrias y rompepatrias, que en el fondo son lo mismo. Y por yo mismo por del derecho de autodeterminación. O sea, pero de la autodeterminación no de Cataluña, sino de Barcelona, de Hospital del Llobregat o de tu casa. Porque el individuo políticamente soberano que no existe, pues es, digamos, el mito fundacional del liberalismo moderno. O sea, tenemos mucho trabajo de cara a los próximos años, muchísimo. Si este 1 de mayo sirve y debe servir para impulsar ese trabajo, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque a nivel de clase y de civilización nos jugamos mucho en este siglo y se abre una ventana de oportunidad con esta guerra enorme. Y lo digo por otra cosa. Una cosa que he dicho alguna que otra vez. Y esto es muy... No voy a decir políticamente incorrecto porque no. Polémico lo que voy a decir. Pero las grandes revoluciones comunistas del siglo pasado se han dado siempre en un contexto de guerra mundial. Quien aspire a ver una revolución comunista sin un contexto de guerra mundial, que se olvide, no va a ocurrir.
Sí, pero son guerras civiles que están en un proceso de inercia de guerra mundial como las de la Primera Guerra Fría con las guerras de descolonización. Es decir, yo creo que esas revoluciones de descolonización, incluso comunista, socialista, del siglo después de la Segunda Guerra Mundial, están en un contexto de guerra global que es la Primera Guerra Fría. Ahora estamos en un contexto de Segunda Guerra Fría, pero con incipiente y posible guerra caliente. Y además son revoluciones que se dan en sociedades políticas donde el capitalismo no estaba tan desarrollado. Rusia y China. En Rusia había una incipiente industria en San Petersburgo y en Moscú y poco más, pero hacía apenas unas décadas la servidumbre se habría abolido y el capitalismo no estaba muy desarrollado. Y en China, pues, excuso decir, era muy incipiente, vía colonial, algunos puertos, Shanghái, Hong Kong, Pekín, pero eran, sí, cierto. Sobre todo es verdad que sobre todo en la zona del sur. Pero sí, pero la inmensa mayoría de la población china era campesina y estaba en una relación a medio camino entre la proletarización y la servidumbre. Y ellos han caminado a un proceso de modernización sin occidentalización, que es muy interesante de analizar. Es decir, hay que analizar muy bien el modelo chino. Están construyendo un socialismo muy peculiar que no se ha visto en ningún tipo de sociedad, con elementos capitalistas, porque no hay que negarlo, que el desarrollo es tal que la gente lo tiene delante de su cara y es como la caverna de Platón, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Ya tienen drones que son prácticamente coches voladores. Esto es como ver Volver al Futuro, o como dicen en Hispanoamérica, o Regreso al Futuro. Y aquí decimos que el socialismo es pobreza mientras la gente quiere votar al vice para convertirse en emprendedor. ¿Y un emprendedor qué es? Un emprendedor es un pobre hombre de la vida que no tiene dinero y que quiere que el ICO le dé un crédito para una empresa. Eso es un emprendedor. ¿Sabéis qué de media tiene de años de duración una empresa en España? De 3 a 5 años. Y de 3 a 5 años, empresas muy pequeñas. Muchas empresas en España, después de los 3 o 5 años, no continúan, no pueden. No tienen. Y eso también tiene que ver con la pregunta inicial. Si tú no tienes una política económica conectada con una acertada política exterior, es muy difícil que tu Estado tenga capacidad para emprender, para que tu población abra negocios, pequeños o medianos, e incluso para tener empresas grandes, porque hay muchas empresas grandes ahora españolas, pues no son españolas realmente. Inditex, ¿dónde tiene la sede fiscal? Es que esa es la cuestión, En los Santiago. Países Bajos. Es que tenemos que derribar el mito de que la población, que no es que esté avanzada, pero es que directamente está desesperada con la política. Y es que hay un mito, en mi opinión, muy popularizado, y es que se cree que España no va a poder salir nunca del agujero económico donde estamos. Yo creo que hay que romper con eso y que además cuando hablamos de economía, la gente pues se piensa de que estamos hablando muy a largo plazo, de que habría que hacer muchísimas cosas y demás, simplemente orientar a fuerzas de trabajo productivas, que ese capital que se cree, es que prácticamente ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Hombre, también habría que hacer muchísimas cosas, por supuesto, pero hay que derribar el mito de que en España no se va a desarrollar nada nunca, de que es imposible industrializarnos, de que es imposible la innovación en tecnología, de que tenemos minerales, etcétera, de que ni siquiera podemos hacer un PIB que salga fuera del turismo. Yo diría que la fase en la que nosotros estamos ahora, vamos a seguir las ideas de Marcelo Gullo, de la insubordinación fundante, que son fundamentales en nuestro materialismo político y en las vanguardias. Ahora mismo en España, y yo creo que en el resto de naciones también, cada una con su ritmo, estamos en una fase de insubordinación ideológico-cultural, que no hay que confundirlo con una batalla cultural. Estamos en una fase de construcción doctrinal de una ideología insubordinante. Luego vendría la fase que tú dices, la fase ya de la construcción de la propia subordinación fundante contra la ideología del libre mercado. Claro que eso es muy complicado cuando los comunistas castrochavistas, Cubazula del Norte de Pedro Sánchez, y los fascistas nazis, Franco-Inquisición, Hitler, Ku Klux Klan de Alvise, el PP y Vox, defienden en el fondo lo mismo, que es las empresas mejor mercado y dos, hay que apoyar a la OTAN contra la guerra de Putin, pues claro, en ese teatro nosotros tenemos que romper con eso.
Y tenemos que romper con eso diciendo, señores, España necesita una economía que proteja a la clase trabajadora, que proteja nuestra industria, que dejemos de depender solo del turismo, lo que no implica tampoco, yo diría, destruir el turismo en España. A lo mejor sí orientarlo de otra manera, pero tampoco hay que cargárselo, porque sí es verdad que da muchos puestos de trabajo y es algo bien orientado, muy beneficioso, pero el turismo es un poco como la inmigración. ¿En qué sentido lo digo? Un turista es un inmigrante que se queda poco rato. Pero el tipo de inmigración que tiene un país y el tipo de turismo que tiene un país están muy relacionados porque depende del modelo productivo que se tiene, del modelo de política económica que se tiene. El turismo de borrachera que tenemos, lo tenemos porque vienen a España lúmpenes y clase obrera pobre de países de Europa o de otros lugares, básicamente a la costa mediterránea a ponerse ciegos y a hacer cosas que sus propios países que a lo mejor no podrían hacer. Ya es costumbre, lo digo medio en broma, joder, llegamos al mes de abril y el primer británico que se tira por la ventana de un hotel dices, ya empezó el verano, ya estamos en la temporada. Si te das cuenta, Santiago, precisamente lo que tienen en común el turismo y la inmigración actualmente, y particularmente en España, es la masividad y el desequilibrio. Algo que va muy en contra, si luego estudiamos también economía, a los economistas que les gustan los modelos económicos, ya sean clásicos o neoclásicos, o keynesianos o post-keynesianos, ellos les gusta mucho el concepto de equilibrio económico. Eso es un desequilibrio, si lo pensamos claramente. La teoría del equilibrio general es un debate metafísico. De Walras, sí, eso es una cosa que desde luego es claro, una pero ¿no? es que el orden espontáneo de Hayek no está tan alejado como los austríacos creen. Exactamente lo mismo. Es la mano invisible. Lo que pasa es que el equilibrio, la diferencia entre los neoclásicos y los otros es que los neoclásicos matematizan más, cosas que no matematizan tanto. Es matematizar a Dios convertido en mercado. Pero lo que yo quiero decir, y voy en tu línea, es que con un modelo productivo distinto, España podría atraer otra inmigración distinta, que tampoco puedes expulsarla a toda la inmigración que hay. A lo mejor sí puedes regular que no haya tanto lumpen en guetos. A lo mejor puedes traer una inmigración que no tenga antecedentes penales. Y a lo mejor, algo que no sé, sería muy positivo, pues priorizar porque priorizar es discriminar. Priorizar una inmigración de países culturalmente más afines como los iberófonos, como los iberoamericanos, hispanoamericanos. Dentro de un modelo productivo español donde la gente que venga pueda venir con contrato, con posibilidad de contrato, que no tenga antecedentes penales y que se desarrollen. Aculturarles, bueno, al final se produce una mixtura de manera inevitable, pero es mejor hacer una mixtura con una población que ya se ha aculturado con lo hispano desde hace siglos que tenerlo con otra gente. Es más complicado por motivos, digamos, religiosos. Pero incluso esa gente, si no tienes un modelo productivo distinto, se te van a guetizar. Es inevitable. Pero es que lo mismo ocurre con el turismo. Por eso yo creo que a veces habría que enfocar la cuestión migratoria y la cuestión del turismo casi en la misma línea de análisis con matices. Totalmente. Pero si España no tiene otro modelo económico, eso es imposible, absolutamente imposible de solucionar. Por eso yo creo que hay que tener mucho tacto con cómo se tratan esos temas. Porque a veces parece que cuando tú estás en contra de la inmigración, que es imposible, la inmigración va a haber siempre, y a ver cómo sostienen las pensiones del futuro cuando hay un decrecimiento poblacional de la hostia. Y si no hay gente nueva, no hay pensiones. Y la hucha de las pensiones está casi agotada y va a depender de cómo las incluyas las próximas en los presupuestos generales del Estado. Pero la cuestión es que si no nacen niños, por un montón de motivos ideológicos, económicos, políticos, etcétera, es muy difícil que gente que no tiene capacidad para emanciparse a una cierta edad y no tiene unos salarios adecuados, pues puedan desarrollar una familia. Por eso es muy curioso que cuando llegan los podemitas al Congreso, pues sí pueden tener hijos, mientras que la gente, muchos que le han votado y tienen 40 o 50, pues no pueden. Y ahí tenemos un problema. Pero también es verdad que hay ideologías que fomentan el animalismo un poco. O sea, es decir, hay más perros ya que en España que niños nacidos. Correcto. 9 millones. Claro, es terrible. A mí los perros me encantan, pero de verdad, sí, los hijos son mucho más divertidos que los perros. Lo que pasa es que el perro pues es como un bebé. Bueno, un bebé tampoco, porque es un animal. Es un animal.
Es un animal. Y además, pequeña anécdota que cuento para que veamos cómo la urbanización de la vida en España ha desnaturalizado, entre comillas, porque es un ser artificial creado por la evolución de la cultura, a lo que es el perro. Pequeña que quería un perro. Se lo dijo a su abuela, que era una mujer rural de campo, y la respuesta que la abuela le dio, fijaros la sabiduría que condensaba, que en una pregunta sola la por completo y ya no quiso tener perro nunca más. La abuela le dijo, abuela, y le dijo, ¿para qué quieres un perro si no tienes rebaño? Claro. Reflexionad sobre esa frase de una persona mayor del mundo rural español, la sabiduría y popular que hay ahí. ¿Qué suelen pintar los perros en las grandes urbes? ¿Qué función cumplen? ¿Cuidar rebaños? A no ser que nosotros seamos el rebaño, pero que un poco lo somos y no porque nos pastorean. Pero la cuestión es, ¿cómo fomentas la actividad en un modelo productivo? Y más teniendo en cuenta que lo hablábamos viniendo para acá, que cuando un país empieza la caída demográfica ya no se recupera o es muy difícil de recuperar. Por mucho que fomentes la natalidad mediante, yo qué sé, cheques bebé, exención de impuestos, laborales de tal, becas para embarazadas. ¿Cómo haces eso? Claro, es que con la tasa de fecundidad hay que ser realistas, porque realmente si nos ponemos a mirar muchos países del mundo que han intentado, sin por ejemplo tanta inmigración masiva como por ejemplo hay en muchos países europeos, sobre todo Europa Occidental, intentar llevar la tasa de fecundidad más o menos al 2,1, que es 2,1 hijos por mujer, que es lo que sería la tasa de reemplazo para que se pueda seguir creciendo con población autóctona. Hemos visto que la mayor parte de los países del mundo que lo han intentado han fracasado. Los países de Europa del Este, por ejemplo, siguen emitiendo infinidad de migrantes que van al Reino Unido, que van a Francia. Yo me imagino a esos polacos del PiS o a los de la Unión Cívica, ellos estarán deseosos de que su gente se quede en sus países, pero tristemente muchos pues se van porque ellos entenderán que quizá los países de la Europa más occidental les ofrezcan mejores salarios y mejores prestaciones. Claro, eso también es un gran problema. Los países más desarrollados, como tú has comentado en alguna ocasión también, al final actúan como aspiradoras de recursos humanos y de capital humano y del mejor capital humano también. Eso es lo que ha hecho el Reino Unido con la gente que se ha formado en medicina en España. Eso es lo que han hecho otros países como Alemania, contratando fuerza de trabajo bien formada en España a nivel de ingenieros, de investigadores científicos, etc. La cuestión es que, yo lo siento, pero si no hay inmigración en España, no se tiene el sistema de pensiones. Es imposible. Pero hay que elegir bien qué tipo de inmigración tienes. Igual que sin turismo, tampoco puedes relanzar otro tipo de industrias, pero hay que elegir muy bien qué modelo turístico tienes y qué tipo de turistas atraes. Porque a España le beneficia que se llene el Museo del Prado de gente. A España le beneficia que haya turismo rural. Y a España le beneficia que haya inmigración hispanoamericana que repueble pueblos de la España rural, que es otra cosa en el 1 de mayo a reivindicar, la lucha contra la destrucción del sector primario. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y dejar de tener visiones políticamente correctas e incorrectas al respecto. Hay que buscar la verdad. Y como diría Perón, la única verdad es la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que eso de que ningún ser humano es ilegal es una mentira. Eso de que un musulmán no puede ser español, porque aunque tenga el DNI español, es otra mentira. Hay que ser serios y tratar los problemas con frialdad, porque a largo plazo España pierde población y las pensiones hay que sostenerlas, y la gente que hoy es joven, menor de 50 años o menor de 30, en el futuro van a ser gente con una pensión paupérrima, sin hijos y asilados en centros de reclusión de mayores donde no les va a visitar nadie. No sé si sois conscientes de eso. O sea, se convierten directamente en mercancía. Mercancía ya somos. Desde que el capitalismo existe, la fuerza de trabajo asalariada es mercancía. Y en acto de impotencia todos mercantilizaron el capitalismo. Pero la cuestión es que no hay una remercantilización constante. Vamos al modelo de Estados Unidos, donde hay gente trabajando en un Walmart a los 80 años y lo vemos como un logro de emprendimiento.
O un tío cojo llevando una bicicleta de globo, que nos vemos como la hostia del emprendimiento. La ideología del emprendimiento tiene que ser combatida, pero radicalmente. Y si no se jubilan las personas, tampoco pueden acceder a puestos de trabajo que abandonan los jubilados. ¿Qué problema? Esa es otra. Tiene que haber reposición poblacional. Y tenemos que tener en cuenta que si queremos que España continúe como sociedad política en el futuro, necesitamos población. Y esa población, cuanto más congruente sea con nuestra democracia histórica, mejor. Pero, al mismo tiempo, necesita un modelo productivo para que esa gente también pueda venir bien formada, tener formación y tener hijos que estén formados bien. Porque además es que pasa otra cosa, que es que no se dice. Y esto lo digo porque hay gente que no tiene ni idea de cómo funciona la demografía ni la inmigración. Cuando los inmigrantes llegan a España y se asientan durante varias generaciones, incluso aquellos que vienen de culturas donde se tienen muchos hijos, como el mundo islámico, y esto lo digo entre comillas, y ahora lo diré por qué, se acaban acostumbrando y adecuando a las tasas de crecimiento demográfico nacionales. Y tienen los hijos que tienen los autóctonos de hace mucho tiempo. Es decir, la gente no tiene ni idea de cómo funciona la demografía. Indonesia, que es el país con más musulmanes del planeta, y como no es un país árabe, pues está un poco dejado de la mano de Alá por parte de los árabes, cuando va a ser el musulmán más importante de este siglo XXI, por motivos demográficos evidentes y porque es enorme y es una economía en potencia, y con China se llevan muy bien, que por cierto tuvieron un partido comunista en el siglo XX muy potente, y la Primera Guerra Fría, por su harto y tal, se lo cargaron. Pero el tema es que la tasa de natalidad de Indonesia es muy parecida, muy poco superior a la española. Muy poco superior. También se está viviendo crisis migratoria en Oriente Medio, en los países árabes. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo inmigrante que llega, por ejemplo, a Arabia Saudita o a Dubái a construir las infraestructuras del Mundial, o rascacielos o ciudades, etcétera, es gente que viene de Bangladesh, de la India, de Pakistán o de Filipinas, no necesariamente musulmanes, que se hacinan en las urbes y que también generan sus problemas. Y hay otra cosa de la que no se habla, y aquí voy a parecer políticamente correcto, pero es la verdad. En el mundo árabe se está produciendo lentamente un proceso de seculación de ideas. Empieza a descender el número de gente que es religiosamente musulmana en los países árabes. Sobre todo en los países de la península arábiga. Y claro, en países como Arabia Saudita se abren a este tipo de desarrollos económicos, es inevitable que pase. ¿Dónde hay crecimiento demográfico alto en el mundo? En Estados Unidos, porque hay inercias históricas que llevan a que por la movilidad social la gente siga teniendo muchos hijos, aunque es verdad que la tasa de reposición viene más por hispanos, por México, Puerto Rico, etcétera. Los afroamericanos, los afroestadounidenses no tienen tanta natalidad y crecimiento como los otros, y el África subsahariana. Pero cuidado, que ya muchos datos indican que no están en el 2,1 hijos por mujer. Ya muchos datos En Estados Unidos indican no, que están en 1,7, 1,8. O sea, que ya ni siquiera están en esta de reposición, por ejemplo. Pero es verdad que están más altas que en Europa. Por supuesto. Y hay un crecimiento más constante. Y luego Eso decía, sí es y el África subsahariana. ¿Qué pasa en el África subsahariana? Pues tienen hijos como conejos, con perdón. Y además, otro dato importante, el lugar del planeta donde más abortos clandestinos se producen es donde más gente nace, en África subsahariana. Esa es la foto de la realidad demográfica del planeta. Y esas inercias vienen de hace, pues, no sé, diría unos 15, unos 20 años. ¿Ante eso qué haces? Ante eso tienes que hacer algo. Necesitas que los trabajadores españoles y los inmigrantes que estén ya naturalizados y establecidos tienen que pensar en el futuro. Y tienen que pensar que las pensiones hay que pagarlas, que los tienen que mantener o mejorar las que hay, que es verdad que hay que centralizar competencias autonómicas y también fiscales, pero lo que no se puede hacer es como algún partido por ahí que va también de patriota, que haya que, ¿cómo dicen? Que crear una unidad fiscal en la Unión Europea. Y hombre, ¿qué tiene eso de soberano? O sea, la cuestión es que estamos en un momento complicado. Demográfico, a nivel geopolítico, a nivel sociolaboral. ¿Cuántos puestos de trabajo se van a agotar con las tecnologías de inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial actuales?
y las que vengan. Ya los chinos han desarrollado su propia alternativa a Sora, creo que se llama Vidu, y te hacen vídeos de 12 segundos hiperrealistas simplemente con meter un texto. O sea, dentro de nada va a salir Alfonso en un vídeo bailando flamenco encima de un cadáver y va a ser un vídeo falso y la gente se lo va a creer. O tú mismo. O yo mismo también. O sea, la cuestión es que y eso unido a la situación geopolítica prebélica que tenemos. La cuestión es qué hacer. Todos estos desarrollos hay que dirigirlos y planificarlos con inteligencia política para un proyecto de futuro que sea enemigo acérrimo de las ideologías que nos quieren llevar a la guerra. Yo creo también que desde España no tenemos que ser ingenuos y yo creo que, por ejemplo, ya muchos países del siglo pasado, obviamente en Iberoamérica, tuvieron muchos problemas para poder adaptarse a la tercera revolución industrial, porque cuando se quisieron adaptar a la segunda ya estaba empezando la tercera, como bien comentaba McLuhan, por ejemplo, el autor canadiense. Y ahora, por ejemplo, Santiago, si te das cuenta, estamos ya en la cuarta revolución industrial. Entonces, si no sabemos desde nuestro país adaptarnos a la próxima revolución industrial, que la va a liderar indudablemente China, pues desde luego vamos a tener una posición muy, muy subordinada en el concierto internacional de las naciones. Y yo creo que por ahí también es por donde hay que dirigir la política, sobre todo nacional, pero también, por supuesto, a nivel de política exterior y de diplomacia, porque si no somos capaces de adquirir las tecnologías que puedan facilitar nuestra inserción en la revolución de la robotización y de la cuarta revolución industrial, desde luego estamos perdidos, eso no cabe la menor duda. Yo hace poco hablé con un ingeniero de caminos, canales y puertos y él estaba convencido de que necesitábamos desarrollar tecnologías de la inteligencia artificial programadas directamente en español. Y no en español, sino en hispano. Y no esperar meramente a que otros países hagan acciones, sino desarrollar nuestra propia inteligencia, nuestra propia tecnología de inteligencia artificial en español. Y yo estoy plenamente de acuerdo con ese aserto, porque imaginaos eso a nivel productivo, económico, lo que puede implicar. El mundo va a cambiar mucho en los próximos años. Las recetas algunas recetas, no todas, algunas recetas concretas de ahora no van a valer en 5 o 10 años. No van a valer. Eso es lo que estaba diciendo precisamente. Sí, exactamente. Por eso continúa tu línea. Claro. Este 1 de mayo, por parte de Vanguardia Española, también tiene que servir para reflexionar. Es decir, oye, trabajador, fíjate la que se viene encima con esta tecnología. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a subordinarte a los que son dueños de la misma o vas a ser tú el dueño y vas a desarrollar cosas interesantes? De ahí, pues, las cuestiones como el cibercomunismo y cosas así, que, bueno, hay gente que no le gusta el nombre porque le suena un poco pedante, pero da igual. Llámalo planificación racional tecnológica de la economía. Me da igual cómo lo llaméis. Todas esas cosas tenemos que planteárnoslas y pensar profundamente en ellas, porque habrá países que se tomen en serio y tomen la delantera. Y mientras nosotros estamos peleando entre los correctos y los incorrectos, y los comunistas castrochavistas estalinistas totalitarios y los nazifranco-inquisición torquemada. En China España planificando. En China mientras se están haciendo drones que son coches voladores. Y planificando. Y planificando. Y planificando para finales del siglo XXI. Que son 1.400 millones de personas. Que no es moco de pavo, que es una entera dirigida en esa dirección. Y el resto del mundo. Y perdona, que ahora se me ocurre, esto es importante. Todas las cuestiones que tienen que ver, incluso con la inmigración, tienen que ver con la geopolítica. Porque el mal llamado primer mundo necesita reposición de fuerza de trabajo cuando los autóctonos no tienen hijos para competir con China. Que esto es una cosa que no se dice ni se analiza. Europa, la Unión Europea y Estados Unidos necesitan fuerza de trabajo explotable y que no tiene tradición sindical ni de defensa del estado de bienestar como se tiene en otras latitudes, aunque algunos logran convencer y que militen en comisiones obreras, porque 1.400 millones de personas están liderando el futuro. Los chinos, ¿habéis visto las imágenes de Shenzhen? O de ciudades así. Yo sí he visto los drones estos de dragones, por ejemplo, que había un dragón que iba volando, que eran drones, eso es impresionante. O sea, claro. El futuro está en Asia. Y no solo en China, es que hasta Corea del Norte se está poniendo las pilas más en tecnología que cualquier país europeo.
O tú miras el Acuerdo Integral Regional también, el RCEP, que va a ser también el principal movilizador de mercancías a nivel mundial, en esa zona del mundo también. El primero del mundo, si es que ahí va dentro del mundo, en el más próximo, no cabe duda. Y la cuestión es, las naciones de la Unión Europea se van a meter en una guerra contra Rusia, tratando de aislar a Rusia, mientras Estados Unidos se aprovecha del asunto y crece económicamente a unas tasas óptimas para Estados Unidos porque han conseguido convertirse en el proveedor principal de energía de la Unión Europea a costa de aislar a Alemania, particularmente como motor de la Unión Europea, de Rusia. Y de ahí lo envalentonado que está Macron ahora de, bueno, ahora que Alemania está abajo, pues Francia renacerá con la grandeur de la France y volveremos a ser un imperio que nunca hemos sido porque somos unos cutres, pero nos cuesta reconocerlo. O sea, que Rusia tiene Asia entera, que Rusia puede comerciar con la India y China, que la India y China sumados son más de 3 millones de personas. Y la India está peor que China. Pero que China y Rusia están desdolarizando Asia entera. Entonces, claro, por eso estos países nuestros necesitan inmigrantes, porque hay que competir en producción y de fuerza de trabajo y en producción de plusvalor con lo que se hace en China. Es China la que está marcando las pautas de todos los movimientos demográficos del planeta. Y de eso no se habla y debería hablarse. Por eso es importante a los trabajadores de geopolítica, porque su situación depende de eso, de la política exterior. Y un movimiento político que no tenga en cuenta eso y que en su programa electoral o político no tengan en cuenta eso, un movimiento político que piense en comer raíces. Yo no quiero comer raíces, yo quiero tener una inteligencia artificial en mi casa que me ayude a trabajar y a planificar mi jornada del día o de la semana o del mes. Claro que quiero eso. ¿Y por qué no puedo tener un servicio de Internet que me permita comprar una cosa que está en la otra punta del mundo y tenerlo en una semana? Yo quiero eso también. No es que me vuelva defensor del libre mercado porque no existe, pero, oye, yo quiero tener un país lo suficientemente desarrollado a nivel tecnocientífico como para poder interactuar decentemente con el resto del planeta. Eso es lo que quiero. Pero y porque además también la ciencia y la técnica mejoran la vida de los trabajadores y la facilitan. Es verdad que también puede servir de nuevas formas de explotación, tampoco se puede negar, porque ha pasado constantemente, pero tampoco se puede negar que sin ciencia y sin tecnología los trabajadores hoy tendrían una vida mucho más bestial, podríamos decirlo así, serían más bestias de lo que son. Y eso es una suerte también, porque tú imagínate cómo eran las personas hace 300 años cuando no había tecnología. No es que fueran, a ver, es una forma de hablar, no es que fueran bestias, obviamente eran seres humanos. Tampoco no poner en la mentalidad de esa época porque claro, yo creo que esa gente de hace 500 años ni se planteaban estas cuestiones. Pero sí, claro. Pero desgraciadamente se les trataba como bestias en el siglo XIX. Solo hay que leer el primer bueno, pero el siglo XIX es el añorado por los liberales. Claro. Pero yo me estaba yendo incluso un poco más lejos. Una persona del siglo XVI, XIII, XV, XVII, a lo mejor el XVII un poco más, no se planteaban estas cuestiones. Pero sí es verdad que la tecnociencia tiene que servir a los trabajadores. El problema es que, como diría Marx, pues vivimos en un capitalismo en el cual hay una subsunción orgánica del trabajo en el capital. Lo que están haciendo los chinos en su socialismo con características chinas es hacer lo contrario, la subsunción orgánica del capital en el trabajo. Y lo importante también, Santiago, es el enfoque en las personas, porque cuando, por ejemplo, el capitalismo tiene un enfoque en las máquinas o en la ciencia y en la tecnología y lo sobreponen a las personas, es cuando precisamente se producen las formas de explotación más abusivas y más extremas. Y eso es lo que hay que evitar. El enfoque en los trabajadores, en las masas populares, esa es la clave, yo creo. Pero la clave, sí, pero la clave tiene que ir también por entender que la ciencia y el desarrollo científico, esto lo explica muy bien Andrés González, que algunos lo conocéis, está orientado a través de la tecnología para la substitución orgánica del trabajo en el capital, es decir, para la acumulación y para la desposesión y para la producción de excedente en manos de la clase dominante que tenemos ahora. La ciencia sirve a eso. Es imposible construir ningún tipo de sociedad industrial o ningún tipo de socialismo si la ciencia no está orientada al beneficio de los trabajadores. Eso empezaron a tenerlo muy en cuenta en la URSS y en China también. Por eso
hay que hablar de estas cuestiones con los trabajadores. Hay que hablar de ciencia, de tecnología, de su conexión con la geopolítica. Hay que hablar de estas cuestiones mucho. Eso implica una formación enorme por nuestra parte y paciencia y bueno, y tiempo, pero hay que hacerlo. Y por eso creo que es fundamental, sin negar que tengan sus puntos de interés, romper con esa dicotomía, que lo explica muy bien Marcelo Gullo, entre políticamente correctos e incorrectos. Esa dicotomía entre progresistas y liberal conservadores. Esa falsa dicotomía entre peligrosos totalitarios estalinistas contra peligrosos totalitarios nacional-franquistas. Eso es falso. Hay que hablar a la gente de cosas que le importan. Que es que hasta la educación que reciba el niño más humilde de un pueblo le importa a sus abuelos y que están preocupados por ello, eso va a depender de todas las cuestiones que estamos manejando. Es que efectivamente hay que dejar de diferenciarse con la gente por términos sociológicos, que es lo que además precisamente comentaba Gustavo Bueno también, porque además, bueno, y no solamente sociológicos, sino también éticos, morales, porque todos conocemos muy bien ese tipo de izquierdistas, aunque también hay derechistas que son así, ¿no? Que se definen de derechas o de izquierdas por una cuestión ética, moral, sociológica, psicológica. Hay que empezar a superar esa dinámica que es terrible, la verdad, y que subsume a las personas en una ignorancia muy grande, desgraciadamente, y que los aleja también de la política mucho, porque cuando nos introducimos mucho en la sociología, nos alejamos de la política muchas veces y de la economía, a pesar de que los sociólogos muchas veces piensen que ellos son unos grandes estudiosos de la política, que yo no lo niego. Hay grandísimos sociólogos que son grandes estudiosos de la política y estadísticos también que quieren explicar a través de la sociología y de la estadística más cuestiones políticas, no cabe la menor duda, pero sí es cierto que a veces el foco muchas veces se mueve de temas más verdaderamente políticos y económicos a temas que pues, muchas veces son éticos, morales, sociológicos, y eso es un gran problema. Y sobre todo en la izquierda, particularmente, en mi opinión, es un gran problema y eso hay que superarlo. Y la verdad que los trabajadores tienen que saber todo este tipo de cosas que no se le deben de ocultar. Y yo creo que particularmente partidos como el Partido Socialista Obrero Español y Sumar, son precisamente los mayores ocultadores de toda esta información, ¿no? Entonces eso hay que denunciarlo tajantemente, vamos, no cabe duda. Sí, bueno, si me permitís, yo creo que también el hecho de que esta izquierda esté básicamente basada por completo en argumentos y discursos totalmente sentimentalistas, de dolor, de trama y demás, bueno, ya lo vemos, ¿no? Precisamente todo el grupo de izquierdistas que sea republicano es segundo republicanista, ¿pero por qué? Porque la Segunda República fue un periodo dramático para la historia de España. Y ya que nuestros partidos políticos no tienen, porque no somos soberanos de nuestro futuro político, ¿no? A nosotros nos falta soberanía política para España. En el momento en el que nos falta eso, ninguno de los partidos que se presenten a las elecciones no son capaces de dar ningún discurso que lo puedan cumplir, porque realmente es imposible. ¿Por qué te venden estos discursos tan sensacionalistas? Porque no tienen otra cosa. Ya está. Porque el hecho de que la guerra civil, la Segunda República, los derechos de la mujer, los derechos del colectivo LGTBI, no es política, es puramente sociología. Es decir, y eso es lo que estamos votando. Y al fin y al cabo nos convertimos, nuestra democracia se está convirtiendo en un mercado absoluto de votos que gana el más sensacionalista. Por eso los discursos son tan dogmáticos, porque pierden la capacidad de convocatoria. Por eso el Partido Socialista necesita de todos los recursos e instituciones que sea, porque no es capaz de cumplir ni una sola palabra de lo que dice. En mi opinión. Y ningún partido que se le oponga va a ser tampoco capaz de cumplir ni una palabra de lo que defienden por estas coyunturas que estamos hablando. Este siglo es un siglo en el que tenemos que hablar de geopolítica, de tecnociencia, de política económica, de economía política y economía nacional, y sobre todo de proyectos a largo plazo. Y entender que lo más insignificante de tu centro laboral va a depender
de todas estas coyunturas. Porque no eres un individuo aislado del mundo y de la historia. Estás inserta en ella, estás injerta en ella y tienes que actuar. Y no puedes actuar libremente por tu cuenta porque no es posible. Solo puedes hacer transformaciones a nivel colectivo y a nivel histórico. Por eso creo que es importante esta movilización que hemos hecho a nivel internacional hoy, de las 7 vanguardias, y es importante que esta es la primera jornada de movilización internacional que hacemos, que junto con los encuentros de Salamanca y la celebración del Día de la Hispanidad en Barcelona, en Cataluña, en la Boca del Lobo, pues ya tenemos 3 actos periódicos que hacemos en el año. Y vendrán más las cosas coyunturales que estamos haciendo. Nosotros somos un movimiento político y social, cultural, joven, reciente, que además está haciendo una tarea muy meritoria y difícil, que consiste en construir un movimiento político internacional y al mismo tiempo una doctrina. No hay nada parecido en ninguna parte del mundo ni de España que haga algo así. No la hay. Tenemos que mentalizarnos de eso. Y nuestro proyecto es el más potente. Por mucho que algunos nos copien, jamás van a entender el meollo de lo que se está haciendo. No tienen capacidad. No tienen capacidad. Y en el fondo van a rebufo y siguen la inercia que nosotros pautamos. Y eso es importante. Sean de la ideología que sean, ocurre. ¿Y eso qué es? Que, aun siendo un movimiento joven internacional, tenemos una capacidad para establecer hegemonía que no tienen otros. Hegemonía cultural. Nosotros podemos estar orgullosos de que hemos conseguido que a buena parte del movimiento comunista internacional le dé vergüenza hablar de derechos de autodeterminación. Eso es un logro que, desde luego, tenemos el derecho de arrogarnos, a mi juicio. Pero faltan cosas por hacer, porque eso es insuficiente. Absolutamente. Pero es importante. No muchas cosas que hemos señalado hoy con respecto a la inmigración, con la política exterior, con respecto a la iberofonía, que es un concepto fundamental. Por eso el movimiento hispanista en el fondo es aliado nuestro frente a terceros. Porque el movimiento hispanista es consciente de que las grandes políticas de este siglo tienen que ver con movimientos civilizatorios que reivindican una civilización o una plataforma geopolítica importante respecto de otras. Conlleva repensar la cuestión inmigratoria y eso conlleva repensar la cuestión geográfica. Y eso también es una cosa que nos diferencia de los mal llamados movimientos identitarios, tercerposicionistas, que etnifican la idea de España o que hablan de cultura española, que nadie sabe qué es eso de la cultura española. Quiero decir, ¿qué es la cultura española? ¿Los del Río? Fangoria, no sé, Spinetta y Don Pimpón. Barrio Sésamo, porque además es de origen estadounidense, Barrio Sésamo. Pero cultura española, ¿qué es? Peret, Mecano, Hombres G. Yo qué sé, el Pocí. ¿Os acordáis del Pocí? Eso se puede considerar. Es decir, claro, el hormiguero es cultura española. El Graguayomir es cultura española. O sea, que decir, cultura española es todo. Cultura española cultura es todo. Es que lo dice Gustavo. Bueno, es que cultura es un misil balístico, es cultura. Y la silla es cultura, y muy refinada. O sea, la cuestión es que nosotros estamos marcando pauta ideológica a mucha gente, más de lo que nosotros creemos. Gente que incluso, por ejemplo, en YouTube tiene más seguidores que yo, siguen nuestra línea. Gente con millones de seguidores sigue nuestra línea y lo hace bien. E impulsa nuestras ideas. Yo he oído, por ejemplo, a mi querido amigo Diego Rutzarín hablar de la teoría de Diego Fusaro de Karl Marx y la esclavitud. Eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Que hable de iberofonía, claro, él es brasileño. Es importante. En algún momento habrá una vanguardia brasileña. Y habrá una vanguardia que hable portugués. Y si entra Brasil, entra Portugal, que les costará más porque son muy suyos, pero entrará Portugal. Porque nuestro proyecto es civilizatorio, no es meramente nacional. La que se mueva en coordenadas meramente nacionales, etnificadas, está totalmente perdida. Por mucho que por fin hayan pasado por el aro con otras cuestiones, está totalmente perdida, no sabe cómo funciona el mundo. Pero por una cuestión sencilla, porque es que a veces esas personas olvidan que hoy día estamos en la etapa del continentalismo.
y que es una etapa que Eso es de Perón, inevitablemente derivará en el universalismo, que es una cosa que, por cierto, ya decía Perón en el año 73, en un discurso que dio en el movimiento de países no alineados. Hay personas que, siendo nacionalistas, se dan cuenta de ese tipo de cuestiones, como el general Perón, por ejemplo. Pero claro, los nazis españoles pues no se dan cuenta. Y es gracioso tristemente. porque Perón decía cosas que se estaban ya diciendo en muchos filósofos del Diamant en la URSS en aquella época. Había puntos de convergencia. Yo no soy peronista, Yo tampoco, claro. pero he de decir que desde que he estado en Argentina y he conocido peronistas he aprendido mucho de ese movimiento. Primero, a no ser sectario y segundo, a tener una idea geopolítica civilizatoria que si no hubiera estado allí un año y medio y no hubiera conocido a Marcelo Gullo, no la tendría. Y gracias además al peronismo, sin yo serlo, porque no puedo serlo por muchas cuestiones, soy consciente de lo que es el mundo anglosajón con respecto al nuestro. Está clarísimo que los españoles no podemos ser peronistas. No, pero hay que aprender de lo bueno y lo malo de ese movimiento. Por supuesto. Y entonces, este año, 2024, hemos tenido los encuentros en Salamanca que salieron muy bien y hemos tenido esta movilización internacional que es la primera, que está saliendo muy bien porque están llegando fotos de Argentina, de Santiago de Chile, etcétera, del resto de vanguardias y eso hay que aplaudirlo. Ese movimiento internacional, su objetivo a nivel de vanguardias es que haya una vanguardia por cada una de las 33 naciones que hablan español y portugués en el planeta. Es un objetivo a largo plazo, pero es un objetivo a cumplir. Ningún movimiento político defiende algo así. Ninguno. Sí. De hecho, yo cuando escuché por primera vez el programa de Vanguardia Española, voy a ser sincero, yo creía que era algo totalmente imposible. Desde que empecé a, a informarme y a tener muchísimos más conocimientos sobre la importancia que tiene la creación de una plataforma iberófona, pues bueno, me di cuenta de la trascendencia a nivel universal que tiene, de la potencialidad que tenemos. Con un mínimo de planificación solamente y un poco de soberanía, es que prácticamente somos enemigos de medio planeta. Lo que quiero decir es que muchísima gente que es de Vanguardia Española, que está afiliada y demás, que les interesa nuestro programa, que les hemos convencido prácticamente, en el fondo siguen pensando que esto es muy difícil. Y es verdad, esto es muy difícil. También siguen pensando que es imposible. Y para nada. Para nada, porque en cuanto entiendes que el mundo está configurado de la manera que estamos haciendo, dices, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Y en parte eso a nivel interno es una cosa que tenemos que derrotar. Es decir, sí, yo también me lo creía imposible, pero ahora estamos a puntito, prácticamente dentro de 2 semanas, de presentar el Comité de Andalucía. Y este otoño están formando las bases para los cuadros en los comités de Málaga y Sevilla. Y probablemente venga muy pronto Cádiz, en un territorio tan extenso como es Andalucía, que es una tarea muy difícil. Es decir, yo lo vuelvo a decir, aunque seamos aquí 4 gatos, realmente, es nuestro primer año. Es decir, tenemos muchísimo discurso por atrás, muchísima gente viéndonos. No estamos siendo exitosos porque no tengamos aquí 100 personas sentadas. Estamos siendo exitosos cuando nuestros partidos en el ámbito nacional nos están criticando. Nos tienen miedo. En el fondo saben que somos pocos, pero todavía nos tienen miedo. Es decir, nos llamaban frikis de internet y ahora estamos en todas las comunidades de España. ¿Dónde está lo imposible ahí? Y ya se que añadir otra cosa. Tampoco somos tan pocos aquí. Hace 10 o 15 años éramos muchos menos. Ni siquiera existía Vanguardia Española. Cabíamos en un coche los que defendíamos estas cosas. Hay otra iniciativa que es importante, aunque no tenga vanguardias, que es el Instituto Beatriz Galindo La Latina, que es un instituto de formación universitaria que ya tiene un curso de conceptos fundamentales del materialismo político, que es un curso de experto universitario, que tiene ya 600 alumnos. 600 alumnos, siendo España, México y Estados Unidos los países con más alumnos. Si me preguntáis cuántos alumnos de cada país hay, no os puedo decir, desconozco, digamos, no lo sé.
Pero sé que somos ya 600 alumnos para un instituto universitario que tiene muy poco tiempo de nacimiento y que prima la formación en línea. Y que vamos a hacer, queremos hacer formación en español y en portugués. Considero que las grandes gestas históricas tienen que ser grandiosas. No tiene ningún sentido defender proyectos pequeñitos. Oye, si tu proyecto es pequeñito y te realiza, fantástico. Sí, sí. Pero nuestro proyecto afecta a una civilización que este siglo llegará a los 1.000 millones de personas, que es la iberofonía, que es el conjunto de personas que los de Vox llaman erróneamente iberosfera, que es un concepto cerrado, el nuestro es abierto, que hablan español y portugués en todos los continentes, en todo el planeta. Y a través de ese curso vamos a formar materialismo político, que es una doctrina donde se entreteje el materialismo de Marx con el materialismo de Gustavo Bueno, con incipiente cada vez más la Escuela de Salamanca, con la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, etc. O sea, nosotros no somos realmente marxistas en el sentido escolar de la palabra. Somos algo más. Somos marxistas, pero también somos buenistas y somos defensores de la escolástica salmantina y somos platónicos y somos materialistas, aristotélicos, pero no porque neguemos algo, sino porque asumimos todas esas tradiciones doctrinales, siendo la última la de Bueno y la de Marcelo Gullo, y las entretejemos en una doctrina que consideramos que es cada vez más potente. Entonces, todo eso va de la mano. Y la verdad es que, os puedo decir, 1 año, 2, para calificar la evolución de un movimiento político es nada, Muy cero. poco. Muy poco tiempo. Y hay movimientos que en 5 años crecen mucho y luego caen. El cristianismo, porque me voy a comparar con el cristianismo, por no hablar del marxismo, pero el cristianismo empezaron siendo 12 pelaos, bueno, uno con más greñas, ahí perdidos en Palestina, que las pasaron muy mal y que, sin embargo, empezaron a predicar por todas partes. En un momento, porque también se va renovando la militancia de todo movimiento, pues siempre va llegando gente y otros se caen. No pasa nada. Es así en todo movimiento político y social. En un momento, pues empezó a llegar gente y llegó un señor llamado Pablo de Tarso, que realmente es el que conoce el cristianismo tal y como lo conocemos. Es a Cristo lo que Lenin a Marx. Pablo de Tarso fue, a mi juicio, el gran genio político del cristianismo como movimiento y el que se supo dar cuenta de que lo que había que hacer era cristianizar Roma entera. Que antes mataba a cristianos, que eso es lo más curioso de todo. Oye, a lo mejor alguno que nos odia acaba siendo de los nuestros. No pasa nada. Pasa. He conocido a alguno. Pero la cuestión es que al final se ha convertido en el cristianismo en el movimiento político, social, religioso y cultural más importante de la historia de la humanidad, por méritos propios. Y les costó mucho tiempo llegar a hacerlo, pero lo hicieron. Fueron lentos, pero seguros. Pero nada más empezar ya supusieron un problema para todo el Imperio Romano. 2 años no es nada. Nada. Y nosotros nos presentamos en 2022, acordaros. Y al igual que el cristianismo, nosotros tenemos un proyecto de escala universal y de una escala que no lo tienen otros. Los otros son pasajeros. Subirán y bajarán, como pasó con Podemos. Ya nadie se acuerda de Podemos. Es arqueología. Pues lo mismo pasará con otros, que a lo mejor ni siquiera llegan al nivel de Podemos. ¿Por qué? Porque no la capacidad que tenía aquella gente que ya estaba formada en departamentos universitarios, venían con unas inercias ideológicas y académicas de muy alto nivel, nos guste o no. El espejo donde nos tenemos que mirar a nivel de crecimiento es el mismo. Y la iberofonía es la plataforma desde la cual nosotros vamos a impactar a escala universal. Y este siglo es el primer siglo de la era, vamos a llamarlo. Yo tal es como lo veo y es como lo tenemos que ver. Y el 1 de mayo es un día a reivindicar por nosotros. Lo que hemos dicho.
Así que yo creo que por mi parte no tengo que decir nada más. No sé si vosotros queréis añadir algo y si queréis pasamos a algún comentario vuestro. A mí simplemente me gustaría agregar, precisamente también en relación a lo que estás comentando tú, que, hombre, también para valorar la trayectoria de un movimiento político que está construyendo doctrina, lógicamente se requieren por lo menos 20 años. De hecho, eso lo comentaba particularmente el peronista Arturo Jauretche. Cierto, totalmente. Por lo menos entre 10, 15, 20 años es el tiempo para poder ver si un movimiento político ha sido útil para su país o ha sido inútil para su país. Ya veremos si nosotros conseguimos ser útiles. Ese es el objetivo que tenemos que proponernos. Ojalá que sí. Claro, en 2 años, lógicamente, no se puede valorar un movimiento político, no es justo. Sí, hay que pensar, por ejemplo, que el Frente Obrero surge efectivamente en el 2018, si no me falla la memoria, pero es que ya tenían la base del PMLRC, que surgió en el año 2009. Imagínate la cantidad de tiempo que estuvieron consiguiendo entre poco y nada. Es difícil cuando surge de la nada. Y han conseguido cosas, pero no dejan de ser una suerte de PCOE, en el fondo. Y si nos vamos a Izquierda Española, que es otra referencia, que tampoco hacía falta hablar de gente, pero Izquierda Española empieza con el jacobino y antes un poco con algunos sectores más a la izquierda de UPyD. Quiero decir, todo movimiento empieza de a poco, siendo 4. Podemos empezó mucho antes de los departamentos de Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad de Somosaguas de la Complutense. Las raíces están en las clases de gente como Ludolfo Paramio, que era del PSOE, en la Complutense, en Sociología y en Políticas a principios de los 80. Las raíces están ahí. Eso empezó a fermentar en los 90 y cuando empezaron a conformarse algunos grupos académicos y de profesores a los cuales llegó en un momento dado Pablo Iglesias, es cuando eso, en la primera década de los 2000, empezó a germinar bien. Pero el camino es de muy, muy largo recorrido. La diferencia que tenemos junto con respecto a otros movimientos, sean socialdemócratas, o sean excomunistas, o sean de izquierda indefinida como Podemos, es que nosotros estamos construyendo una doctrina. Esa es la gran diferencia. Una doctrina que va a la par de la construcción del propio movimiento. Y aparte que es una doctrina que parte de un trabajo ya hecho por otros filósofos. O sea, yo creo que la obra de Gustavo Bueno a finales del siglo XX y las primeras décadas del XXI es insoslayable y es muy importante de asimilar, aunque sea críticamente, que es como nosotros lo hacemos, lo asimilamos críticamente. Pero si no partes de Bueno para hacer política y para hacer política exterior, vas dado. Pero es que lo mismo te puedo decir de entender a Marx como crítico de la economía política y la modernidad. Una lectura de un Marx es mucho más potente que la de un Marx kantiano, vamos a decir, como os puso Carlos Fernández Liria en mi canal, con todos los respetos, porque a mí Liria me cae muy bien, es un tío que es muy buena gente y es muy competente como filósofo. Pero pensad que el cristianismo hizo lo mismo. Empezó siendo un movimiento y al mismo tiempo una doctrina religiosa que nace de las raíces del judaísmo, pero al mismo tiempo contra el judaísmo. Porque ya el pueblo elegido no es un pueblo supuestamente étnico semita de Oriente Medio. Ahora es otra cosa mucho más importante. El pueblo elegido es toda la humanidad que quiere salvarse a través de la adopción de la fe, de la consecución de obras y al mismo tiempo de la vida cristiana. Ya no hay, como decía Bueno en el ego trascendental, no hay ni romanos. Ahora todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos. El salto doctrinal, ideológico que supone el cristianismo en un momento dado es fundamental. Y el socialismo y el comunismo de los siglos XIX y XX hereda un poco eso, que es una suerte de cristianismo secularizado. Entonces, nosotros nos tenemos que ver en los grandes movimientos históricos, no en los pequeñitos, no en los coyunturales, nacionales. Los puedes tener de referencia en algunas cosas, pero no hay que pensar en ellos como algo que no va más allá de ser un movimiento meramente nacional español. Nosotros tenemos que pensar a escala universal, global, como han hecho los chinos, los maoístas chinos, o como han hecho los en Rusia, o incluso como hicieron en su día los patriotas estadounidenses con la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Y sobre todo también entender que Vanguardia Española tiene una voluntad creadora que efectivamente otros movimientos no tienen, porque desgraciadamente si algo tiene el movimiento comunista español es ser copión. Como decía Mariátegui, por ejemplo, que el socialismo nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? O el marxismo nacional no puede ser ni calco ni copia de otro, sino que tiene que ser una creación única, ¿no? Propia, particular, específica. E incluso yo te diría que el peronismo, que hemos hablado de él, aunque nunca realmente ha salido de Argentina, y su paso por la política argentina, aunque muchos lo vean muy importante, es genial. Si lo comparamos con los 2 siglos de liberalismo que desde la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata se ha formado en el país, el peronismo no es una mera tercera posición analogable al fascismo porque tiene un proyecto universalista. Es una gente que la gente se olvida, que es que Perón tiene un proyecto universalista. Habla de los continentalismo y del continentalismo pasa al universalismo. Incluso fíjate si el tío coincide con filósofos del día político que empieza a hablar de civilizaciones planetarias y galácticas en un momento dado en su doctrina. Y que, ojo, que, Es y muy que- y que gracioso. el concepto también de tercera posición de Perón, que estoy haciendo yo precisamente Es un TFG geopolítico. sobre eso, es un concepto geopolítico. claro, Exactamente. y que engloba también mucho con ese tercer posicionismo del sur global y del tercer mundo, ¿no? De esos países que no querían ni alinearse con la Unión Soviética ni con Claro. el demoliberalismo Claro, de otra Estados cosa Unidos, es que ¿no? otra cosa sea la gente que se haya unido al peronismo en algún momento dado, pero la posición de Perón es geopolítica, Exactamente, no sí. es ideológica en el sentido europeo de la palabra. Exactamente, claro. Y, claro, es que es gracioso que gente española no peronista entienda el peronismo mejor que muchos supuestos peronistas argentinos. Pero Porque para ellos, Santiago, el peronismo seguramente es Néstor Kirchner, ¿me entiendes? bueno, O ya, Cristina Fernández, ¿sabes? ya, pero eso es como decir que Pablo Iglesias es comunista o que Santiago Ya, sí. Abascal es franquista O ledesmista. o Sí, ledesmista. Es que o lo que sea. no. Ya. Claro, sí. O sea, es en las obras donde se ve la ideología, sí. Aterrizamos, Pero no os preocupéis. vamos acabando ya. La cuestión para mí clave es la siguiente. Esta celebración internacional que hemos tenido, las 7 vanguardias, nos tiene que llevar a pensar que estamos iniciando un movimiento que es en 15 o 20 años, 10, 15, 20 años, cuando se va a ver su recorrido, y que no es un mero movimiento para una nación política concreta. Es un movimiento que está construyendo una doctrina cuya aplicación tiene que ser desde una plataforma civilizatoria con impacto universal. Para reconstruir lo que diría, en la medida de lo posible, lo que Juan Bautista Fuentes Ortega llama pues esa comunidad de apoyo mutuo de radicalmente universal. Esa comunidad que se empezó a perder en el siglo XIX con los 2 años de humillación que llevamos y que, cuidado, tener esta idea de nuestra civilización hispánica iberófona no implica una suerte de asunción de la leyenda negra de la decadencia de España en el siglo XIX y XX. Evidentemente, claro que se forman una comunidad de naciones hispánicas y todo eso. Pero la cuestión es qué lugar ocupan en el concierto de las naciones esas naciones durante 2 siglos. Tiene que ver con lo que hemos hablado. La división internacional del trabajo y la división internacional del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Y eso es lo que hay que subvertir y contra lo que hay que subordinarse mediante un proyecto de comunidad universal de apoyo de raíz católica muy profunda. Es decir, este 1 de mayo estamos celebrando el Día de la Clase Obrera, pero también estamos celebrando que las vanguardias en 7 naciones salen a la calle al unísono y que en su momento se pondrá un vídeo montado de ellas en internet, donde estamos reivindicando la puesta en marcha de una insubordinación ideológico-cultural fundante que ya no puede desarrollarse en la mera escala del Estado Nacional. Tiene que desarrollarse a otra escala. Una escala de impacto universal, porque si no tienes impacto universal no vale para nada. Y nosotros somos los pioneros de ese movimiento. Y hace 10 años éramos muchos menos, o hace 15. Que yo ya tengo 42 y empecé con esto con tu edad. Que es sí, con tu edad, con 22, 23. Y en esa época pues estábamos mucho más. Ahora lo que se ha avanzado es enorme.
izquierda hispánica no es Vanguardia Española, es un embrión de aquello. Su labor. Pero sería algo así como una izquierda hegeliana, vamos a decirlo así. Una izquierda buenista. Pero ahora estamos en otra cosa. Por tanto, pues hay que celebrar este 1 de mayo. El año que viene volveremos a salir. Y la idea es salir todos los años. Todos los años y haciendo más cosas. Estamos en el buen camino y eso hay que celebrarlo. Y yo creo que por mi parte no voy a decir nada más. Así que buena celebración la de hoy. Pues sí, la verdad es que sí, yo estoy totalmente contento. Hemos trabajado muy bien, la verdad. El año que viene volveremos con mucha más fuerza. Y yo desde aquí lo único que quería pedir a todos nuestros compañeros, camaradas, em, es verdad, mm, hace muchos años fuimos muy pocos, mm, la mitad ni siquiera estábamos aquí, pero yo considero que tenemos suficientes bases estructuradas como para empezar a trabajar ya con compromiso. Solamente voy a decir con compromiso todos. Simplemente voy a decir que en el momento en el que empecemos a trabajar, a darle continuidad, fuerza, va a llegar un momento en el que vamos a pegar un boom. Seguro. Como todos. Como tu canal de YouTube, mi perfil de Instagram. Tarde o temprano vamos a pegar un pelotazo. Ahí tendremos que tener la gente necesaria, cualificada, estructurada, organizada, como para que esto no se vaya a pique. Entonces simplemente daros las gracias y vendremos con mucha más fuerza. Porque de verdad, desde mi experiencia, estoy conociendo a gente que está trabajando muy duro, muy duro. Y con sacrificios, si de verdad nos plantamos y decimos, ahora queremos ser alguien en nuestro ámbito político, nacional, podemos dar fuertes, porque ya estamos logrando muchísimos éxitos. Y es que nuestras ideas se pongan en el debate público. Solamente con eso ya estamos ganando. La gente, los afiliados, las grandes capacidades de convocatoria, ya estamos en toda España. Ya está. Ahora necesitamos la gente que empuje. Por mí, muchísimas gracias, Santiago, Alfonso. Yo solo voy a aprender de vosotros dos. He aprendido hoy aquí y sigo aprendiendo. Así que gracias a ustedes y bueno, nos veremos en la presentación de Vanguardia Andalucía.